Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y los voy a acompañar la siguiente media hora. El día de hoy vamos a hablar de Cajamarca. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? ¿Cómo se encuentra la situación social, la situación económica? Ya que ahí se implementó un plan de gobierno muy similar al que está buscando implementar Pedro Castillo con Perú Libre. Claro, está claro que no tiene las mismas facultades que tendría un gobierno central, pero sí, en pequeña medida, las ideas que se querían establecer ahí. Vamos a ver cuál fue el resultado de ello más adelante. Pausa y volvemos. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y ahora vamos a hablar un poco de Cajamarca. ¿Cómo ha sido Cajamarca, la Cajamarca Perú Libre, digámoslo así, de alguna forma, ¿no? Durante la época que ha estado pues, a su cargo? Y para hablar del tema se encuentra con nosotros Alejandro Castro, editor en jefe de Piensa.p. Gracias por estar aquí con nosotros, señor Castro. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para todos los amigos de En Contexto. Muchísimas gracias. Vamos un poco con el diagnóstico. ¿Cuál es la situación actualmente en Cajamarca? Bueno, la situación de Cajamarca, como todos saben, es dramática, ¿no? Es la ciudad natal de Pedro Castillo, ¿no? El candidato de Perú Libre que va a disputar esta segunda vuelta con Keiko Fujimori ahora el 6 de junio, ¿no? Cajamarca es una región que en promedio, en total, recibe 2.600 millones de soles al año en presupuesto, ¿no? Pero sigue siendo una de las más pobres del país, ¿no? Básicamente por la ineficiencia y corrupción de sus autoridades locales. Esa es la realidad. Es la segunda región más pobre del Perú, según cifras del INEI. Entonces está en una situación bastante delicada. Una región que, a pesar que tiene recursos y que ha experimentado crecimiento económico, pues las brechas sociales en esta región se mantienen, ¿no? Se han mantenido durante los últimos gobiernos locales en niveles alarmantes. Entonces, esa es básicamente ahorita la situación que ha llevado a esta región o a los ciudadanos de esta región a optar por una opción antisistema, ¿no? Que básicamente yo no siento que sea un voto ideológico, ¿no? El que está con Castillo, sino más bien un voto de hartazgo, de rechazo a la situación en la que viven hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Ahora, justamente y tomando en cuenta, digamos, las políticas que se llevaron a cabo en Cajamarca, ¿cierto? Mucho se habla del gobierno regional, etcétera, etcétera. En los últimos años, digamos, ¿se han implementado acaso políticas de izquierda que sean similares a las que se buscan implementar por el Partido Perú Libre? ¿Y ha habido un impacto? ¿Cuál ha sido ese impacto si es que se hubiesen llegado a implementar? Sí, los últimos gobiernos regionales de Cajamarca pues han tenido resultados muy discretos, por no decir malos. El más desastroso de todos fue evidentemente el de Gregorio Santos, ¿no? Gregorio Santos es un aliado del proyecto político de Vladimir Cerrón, jefe y fundador de Perú Libre, ¿no? Tienen básicamente la misma visión. Han implementado básicamente las mismas políticas que no han funcionado. Están marcadas, este tipo de gobiernos de esta tendencia socialista están marcadas básicamente por dos cuestiones que se repiten en otras regiones, ¿no? La ineficiencia y la corrupción, ¿no? Gregorio Santos fue 2 veces gobernador de Cajamarca. En la segunda no pudo, la segunda vez que fue electo no pudo asumir porque ya tenía una sentencia por corrupción, ¿no? Uh-huh. Y hoy está cumpliéndola. Son 19 años de cárcel que debe cumplir por delitos vinculados a su gestión, a su primera gestión, ¿no? Entonces, imagínate ese nivel de corrupción que puede haber en una de las regiones que recibe más recursos en el país. De acuerdo. Ahora, en ese contexto, digamos, ¿qué se hizo con los recursos? O sea, ¿qué pasa con el canon? ¿Cierto que Cajamarca es uno de las zonas
no solo en Cajamarca mismo, entiendo que acá no se distribuye también a las universidades de la región, de los distritos, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado con ese dinero? Imagínate, en el 2020, ¿no?, ha recibido transferencias de recursos mineros, ¿no?, por 265 millones, ¿no? Y ese dinero no se invirtió, evidentemente, en cerrar brechas, ni en salud, ni en educación, ¿no? Tienen, como te digo, problemas graves de salud, colegios que no funcionan. La gente en Cajamarca no tiene agua, solo el 8% de la población en Cajamarca tiene acceso a agua potable, agua que se puede beber. O sea, imagínate ese nivel de ineficiencia a pesar de los recursos que recibe la región, ¿no?, por cuestiones de canon minero y por otros conceptos también, ¿no? Entonces es gravísima la situación que está atravesando la región, ¿no? Tiene servicios básicos de muy mala calidad, ¿no? Y en zonas rurales prácticamente no los tiene. Entonces es una situación que se ha venido dando durante años. O sea, esto no es de ahora. Por ejemplo, en el 2020, de todo el presupuesto que recibió Cajamarca, no utilizó el 41%. Estamos hablando de casi la mitad de recursos que las autoridades de Cajamarca fueron incapaces de gastar de manera eficiente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el problema, ¿no? El problema no es como ahora mucha gente lo está planteando con el modelo. El modelo necesita seguramente ajustes y cambios, pero más que el modelo, el problema es de gestión, ¿no? De gestión de autoridades locales, de autoridades regionales. Ahí está el verdadero problema y el drama que vive mucha gente en Cajamarca y en otras regiones, ¿no?, que tienen altos índices de pobreza todavía. Ahora, hablando de estos altos índices de pobreza, ¿cuán correlacionado está el plan? ¿Cierto? Mencionabas la especie de alianza o vínculo, mejor dicho, entre Gregorio Santos y Perú Libre, de alguna forma. ¿Y cuán correlacionados están los planes que se presentan, digamos, o el plan que presenta Perú Libre, mejor dicho, para esta segunda vuelta como una opción, y lo que se hizo en Cajamarca o se intentó hacer en Cajamarca? Son muy parecidos, ¿no? Son muy parecidos. Son planes de gobierno, estatistas, intervencionistas, ¿no?, que no han dado resultados. Perú Libre básicamente está planteando nacionalizar o estatizar, ahora ellos le llaman nacionalizar, que básicamente viene siendo lo mismo, ¿no? Es que el Estado maneje los recursos estratégicos, en este caso en Cajamarca la minería, cuando no ha sido capaz de gestionar el presupuesto de salud, el presupuesto de educación, el presupuesto de servicios tan básicos, no ha sido capaz de manejar ese tipo de recursos, no ha sido capaz de gastar su presupuesto para atender a su gente. Y ahora, imagínate, tienen o quieren o pretenden manejar todo el presupuesto que genera, por ejemplo, la minería, ¿no? O sea, de verdad que es una cosa que no se termina de entender. ¿Y de qué manera, digamos, hagamos el paralelo, de qué manera afectaría a todo el Perú si es que se llevase a cabo algo similar a lo que se llevó a cabo en Cajamarca? Bueno, si lo pones a escala nacional, vas a ver el desastre económico de Cajamarca en todo el país, ¿no? Corrupción, ineficiencia, darle más poder al Estado cuando tienes un Estado ineficiente que necesita reformarse no tiene ningún sentido. Es un modelo o son propuestas que están desfasadas, que no generan lo que el Perú requiere ahorita en estos momentos. O sea, el próximo gobierno va a recibir un país absolutamente en crisis, ¿no? Sin crecimiento, en recesión, con el empleo destruido, ¿no?, la informalidad disparada. Entonces, lo urgente que el próximo gobierno tiene que hacer es primero controlar la pandemia y después reactivar la economía, pero con
con las ideas y las propuestas, tanto en el plano político como en el económico, yo creo que lo de Perú Libre es una receta segura a un desastre económico, aún mayor, ¿no?, del que estamos ahora, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Bueno, antes de irnos a la pausa, dejamos tal vez la pregunta ahí, digamos, ¿de qué manera se podría modificar o cuáles tendrían que ser, cierto, estas modificaciones que se tendría que hacer al sistema actual para más bien salir de donde estamos, sobre todo tomando en cuenta el efecto que está teniendo la pandemia? Pausa, volvemos con más. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y estábamos hablando con el editor en jefe de Piensa.p sobre la situación en Cajamarca y nos contaba un poco que si es que se exportara, entre comillas, o se aplicara el modelo que se utilizó en Cajamarca a todo el país, el desastre tal vez nos dejaría pensando en que querríamos regresar a la pandemia. Pero antes de seguir profundizando un poco en esto, la pregunta era cuáles, digamos, cómo se tendrían que modificar estos planes o de qué manera o qué medidas se tendrían que aplicar hoy para ayudar al Perú a salir de la situación en la que se encuentra. Bueno, en principio hay que ir a la raíz del problema, ¿no? El problema de los gobiernos regionales nace con la misma regionalización, ¿no?, que empieza en el 2001, en el gobierno de Toledo, ¿no? Ahí se da la ley esta de descentralización, ¿no? Fue un proceso que se hizo de forma apurada, que no se pensó bien, ¿no? Y se le empezó a transferir a los gobiernos regionales muchas competencias, pero sin transferirle las capacidades también como para gestionar de manera responsable esas competencias que iban a tener. Entonces, ahí empezó el problema, ese es el error, hay que empezar a revisar ese proceso de descentralización, mejorarlo, fortalecerlo, ¿no? Y sobre todo trabajar mucho en las capacidades de los gobiernos regionales para que puedan gastar e invertir, ¿no?, de manera eficiente los recursos que reciben, porque de eso se trata. No es un problema de dinero, no es un problema de recursos, es un problema básicamente de gestión. No se ejecutan los planes de inversión, los expedientes técnicos están mal hechos, las obras que deben hacerse en 3-4 meses terminan empantanadas y nunca se acaban, o cuando se acaban se hacen mal, ¿no? Y hay muchos problemas de corrupción también en las regiones. Entonces, todo este proceso de descentralización tiene que recibir la máxima atención del próximo gobierno, ¿no? Hay que darle a los gobiernos regionales las capacidades necesarias o mejorar esas capacidades para que puedan gestionar sus presupuestos de una manera eficiente y no como lo han venido haciendo hasta ahora. Uh-huh. Esa es la clave, yo creo, para que de verdad este proceso y las regiones empiecen a revertir estas cifras de pobreza y de abandono y de problemas estructurales que tienen hace mucho tiempo, ¿no? Ahora, tomando en cuenta, digamos, lo que nos cuentas y el efecto que han tenido las políticas que se han implementado en Cajamarca y que son además muy similares a las que se ven en Perú Libre, ¿qué explica que al interior del país se hayan logrado tener resultados tan altos de votación de parte de un plan que, bueno, aparentemente nada bueno puede traer, ¿cierto? Sí, bueno, con lo que les comentaba al principio, ¿no? Hay mucho desencanto, hay mucho hartazgo, hay mucho malestar, ¿no? En la gente. Evidentemente la gente está reclamando cambios, ¿no? Pero el problema es qué cambios, ¿no? El problema, insisto, no está en el modelo que ha dado resultados, que ha servido para que el Perú crezca en los últimos años y para que mucha gente salga de la pobreza, pero evidentemente no ha sido suficiente. No ha sido suficiente porque eso es lo que evidencian las cifras en las regiones, ¿no? Pero los responsables de esta situación son básicamente los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Es ahí el problema. La gente yo creo que al final no termina de entender que son sus propias autoridades las que ellos eligen, ¿no? A los que tienen que reclamarle, a los que tienen que exigirle
que hagan unas gestiones que solucionen sus problemas verdaderos, sus problemas de fondo. Entonces, lo que yo siento es que simplemente hemos estado en los últimos años desactivando estas bombas de tiempo que en cada elección se activan, ¿no? Porque este malestar, este hartazgo que hay en las regiones por la desatención, por el abandono, por las malas gestiones, no es de ahora, ¿no? Pasó en el 2016, en el 2011, ¿no? Y se fueron desactivando solo durante la campaña, ¿no? Entraba el nuevo gobierno y todo seguía igual, ¿no? Entonces la situación, yo creo que esta vez nos ha llegado a un punto en el que de verdad estamos en una encrucijada bien complicada, porque estamos ante dos opciones que implican serios riesgos para el país, ¿no? Hay claramente una que es mucho más peligrosa que otra, pero estamos en medio de una encrucijada bastante compleja que todavía yo no le veo un desenlace definitivo de acá al 6 de junio, ¿no? Muchas cosas pueden pasar. Evidentemente, yo creo que para no estar viviendo a salto de mata cada 5 años como hasta ahora lo hemos estado haciendo, hay que empezar a hacer las reformas y hay que empezar a atender de verdad a esta gente en las regiones, ¿no? Que legítimamente está molesta, está harta de la situación en la que viven, ¿no? Porque claro, ellos ven que hay recursos, que se gasta, que se invierte, ellos siguen desatendidos, siguen teniendo los mismos problemas que tenían hace 15, 20 años. Entonces es entendible el sentimiento, ¿no? Ese sentimiento que lo reflejan en las urnas, ¿no? Lo reflejan en las urnas a través de un voto por una opción que ellos consideran, en este caso, un cambio. Lo que creo que no terminan de ponderar que no es el cambio que realmente necesitan para solucionar sus problemas, ¿no? Ahí está el detalle. Entonces yo creo que se vienen unas semanas bastante duras y bastante complejas de acá al 6 de junio, y creo que bueno, toca esperar a ver qué puede pasar en estos días. No van a ser decisivos, pero como te digo, siento que hay que empezar a solucionar estos problemas de fondo y atender a las regiones, ¿no? Que han estado olvidadas durante tanto tiempo, porque en algún momento va a explotar esa bomba, ¿no? Esa bomba que solo la desactivamos en épocas electorales, y es como que barrer un poquito los problemas debajo de la alfombra sin solucionarlos. Entonces en algún momento van a volver y cada vez están volviendo con más fuerza. Entonces hay que tener cuidado en eso, y yo creo que el próximo gobierno tiene esa necesidad imperiosa de empezar a reducir brechas, de empezar a incluir, ¿no? a incluir a cada vez más gente en el desarrollo del país. Ahora es curioso, ¿no? Porque si mal no recuerdo, ¿cuándo fue? En el 2011, cuando entra Ollanta-Humala, el lema era, ¿no? Incluir para crecer, de alguna forma. Y sin embargo, como bien dice, cada 5 años es lo mismo. Aumenta la cantidad de personas que se sienten excluidas de esta situación, que se sienten relegadas por el Estado y que en realidad ciertamente son olvidadas, ya sea no necesariamente por el Estado central, ¿cierto? Por el gobierno central, quiero decir, sino por los gobiernos regionales. Y esto pues responde a una falla en la manera en la que está el modelo, no el modelo, pero digamos el organigrama, si se quiere decir, de a quién le toca o dónde acaba la responsabilidad, ¿no? Porque a veces lo que se escucha es que las autoridades regionales dicen, bueno, en Lima no me dejan hacer las cosas, estoy tratando de hacer los cambios, y como que se van pateando de un lado para otro la culpa o la responsabilidad, ¿no? No hay eso de digamos, acá acaba, here stops the buck, como dicen, ¿no? O sea, aquí es donde se tiene que ver estos resultados. ¿Qué se podría implementar para ayudar sobre todo a las regiones? Porque pensando en Cajamarca misma, con la cantidad de personas que se encuentran ahí y que de alguna forma han sido olvidados por el Estado, ¿qué se puede implementar porque 5 años igual es poco tiempo para hacer un cambio drástico, ¿no? Pero se pueden poner las semillas para un crecimiento real.
Exacto, exacto. No, o sea, no podemos pensar en que todo se va a solucionar en el próximo quinquenio, pero se tiene que sentar, se tiene que empezar a sentar por fin las bases, ¿no? Primero de una verdadera descentralización, ¿no? De una verdadera descentralización. No se trata solo de transferencias de dinero a los gobiernos regionales, sino de capacidades, ¿no? Hay que mejorar y hay que trabajar en eso, hay que mejorar las capacidades de las autoridades locales y regionales, ¿no? Para que puedan gestionar sus presupuestos de una manera adecuada, ¿no? Mejor fiscalizados. Entonces hay, por ejemplo, o sea, tú ahorita estamos hablando que en el caso de las regiones, el 48%, ¿no? El 48%, por ejemplo, de todo el gasto en salud lo gestionan directamente los gobiernos subnacionales, ¿no? O sea, tienen gran parte de responsabilidad. No vamos a decir que toda, porque efectivamente lo que tú mencionabas no tiene todavía limitaciones, pero gran parte del presupuesto de salud, de educación, ¿no? de cuestiones tan básicas para la gente, básicas y elementales, son responsabilidad de los gobiernos subnacionales. Entonces es ahí donde tenemos que trabajar. El gobierno central tiene que trabajar con los gobiernos regionales en mejorar esas capacidades, porque si no, la cuestión va a volver, los problemas, el rechazo, el hartazgo, el malestar de la gente va a volver porque ven que sus problemas, que sus necesidades no están siendo resueltas de la manera en que ellos esperan, ¿no? Entonces hay que apuntar a eso. Yo creo que la base tiene que empezar por revisar este proceso que les mencionaba, el de descentralización, ¿no? Y realmente empoderar a los gobiernos regionales de una manera mucho más efectiva que la que se ha visto hasta el momento. De acuerdo. Muchísimas gracias por esa entrevista, señor Castro. Bueno, vamos a estar entonces atentos y al tanto de lo que ocurra para ver si es que se generan estos cambios, esperemos, en el futuro. Muchas gracias. Vamos a una pausa, volvemos con la última reflexión del programa. Bueno, y como lo veían, estamos aquí de vuelta con la reflexión final, los resultados de Cajamarca, todo lo que ha ocurrido, la cantidad de desastre, el hambre, los pocos servicios públicos, se debe más bien a una falta de buena gestión de los recursos, no a la falta de recursos en general. Esto además es algo que se aplica a todos los gobiernos en nuestro país, tanto central como regionales como municipales. Son muy pocos los que realmente operan eficientemente y eficazmente. A eso se tiene que sumar que una aplicación de este plan a mayor medida nos dejaría más como Cajamarca y no haría que todos estemos más ricos y con mayor bienestar. Pero bueno, con eso terminamos a esta hora En Contexto. No se olvide seguirnos a través de YouTube, solo tiene que buscar En Contexto y nos va a encontrar este y todos los demás programas. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.